Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al segmento principal, nuestra entrevista del programa de hoy, en la que queremos hablar de los esfuerzos que está haciendo el sector privado en la prevención y la lucha contra el VIH-Sida. Para ello nos acompañan esta noche la señora Carolina Castro, quien es coordinadora de Alianzas 2, un proyecto con el cual está trabajando COSEP. Muchas gracias y bienvenida al programa. También nos acompaña la señora Mariela Corriols, quien es coordinadora del proyecto de USAID, bienvenida al programa, y el doctor Álvaro Guerra, quien es el coordinador de la Comisión VIH-Sida de el COSEP. También bienvenido, doctor. Y quisiera que nos hablaran sobre este convenio que recientemente firmó COSEP con Alianzas 2, un convenio para brindarle a las empresas una estrategia de prevención combinada del VIH-Sida. ¿De qué se trata esto? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Realmente es de una gran alegría, no solo para el Consejo Superior de la Empresa Privada, sino para toda la sociedad nicaragüense, esta oportunidad que se brinda al país porque el empresariado nicaragüense está participando en la solución de un problema de salud que no es responsabilidad solamente del Ministerio de Salud, es una responsabilidad de la sociedad civil y también de toda la población nicaragüense. Es una responsabilidad de todos realmente. Tenemos con beneplácito la noticia de que recientemente hemos recibido la aprobación por parte de AID, a través del proyecto Alianzas 2, de un apoyo para el fortalecimiento de la prevención en el abordaje del VIH en Nicaragua, desde la perspectiva de la empresa privada. ¿Y en qué consiste el convenio? Bueno, este convenio es de los primeros esfuerzos que se está haciendo en conjunto en apoyo y fortalecimiento a la empresa privada y fundamentalmente, además de establecer un diagnóstico más detallado de la situación del VIH en la empresa privada, en toditito donde la empresa privada ofrece servicio y apoyo, fundamentalmente ayuda a la prevención y al diagnóstico oportuno del VIH. Conocer realmente la magnitud del problema en las empresas donde hay una amplia participación de los trabajadores del país. Para Alianzas 2, ¿cuál es el objetivo que persigue con este convenio? Bueno, primero que nada, Alianzas 2 es un convenio de cooperación entre USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y RTI, con el objetivo de fomentar la inversión social en educación, salud, VIH y gobernabilidad por parte del sector privado nicaragüense. En este caso con el COSEP estamos trabajando lo que es VIH, entonces está en Alianzas 2, USAID va a proporcionar parte de los fondos, pero una cosa que es importante destacar es que el sector privado va a hacer una inversión de 2-1 con respecto a los fondos de USAID en este proyecto. Entonces, las empresas que están participando van no solo a proveer los medios y la participación de sus colaboradores, pero también van a hacer una inversión social que es bastante pionera a nivel del COSEP y a nivel de las empresas en sí, en lo que es la prevención combinada del VIH en Nicaragua. Entonces, nosotros como Alianzas 2, lo que estamos tratando de promover es la cultura de evaluación de riesgo corporativo. En este caso específicamente se está introduciendo el VIH porque es un riesgo que, a pesar de que actualmente la epidemia es concentrada, no significa que el sector privado tenga que hacer una evaluación tanto de su riesgo potencial como el real. Más adelante, cuando hablemos de las estadísticas, a pesar de que existen las estadísticas nacionales, hoy en día no tenemos estadísticas por industria en términos corporativos del riesgo del VIH, ni mucho menos pues lo tenemos a nivel de empresas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Deseamos trabajar con aquellas empresas que tienen o no tienen desarrollado su departamento de riesgo. Les vamos a enseñar cómo
crear las estructuras a nivel de políticas y a nivel de implementación para cómo se maneja un riesgo corporativo y se hace una mayor inversión en la prevención, que es más barata que estar tomándolo después cuando ya está mucho más avanzada la epidemia o lo que sea que el riesgo. Entonces, si pudiéramos llegar a tener aproximaciones del costo de la exposición, sería muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de que queremos atraer inversión extranjera al país, pero sobre todo lo más importante es que el sector privado forme parte de los esfuerzos para contener la epidemia en el país y que no lo vea como un asunto de que es del gobierno aislado, sino que se considere un agente activo en la promoción de la prevención del VIH, con mira a proteger la salud de sus colaboradores, con mira en mantener los niveles altos de productividad, con mira en darle seguimiento a todos aquellos indicadores de eficiencia laboral, de prevención, etcétera. Entonces, esas son las cosas que nosotros estamos tratando de abordar y sobre todo apoyar al COSEP en su esfuerzo por tener este liderazgo como consejo en promover que el sector privado se involucre en este tipo de causas. Ahora, ¿qué papel juega en esto USAID? Bueno, primero agradecerles, ¿verdad?, la invitación al programa y la oportunidad de compartir con ustedes algo de las actividades que USAID hace en Nicaragua en materia de salud. USAID significa la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y tiene más de 20 años de estar apoyando a Nicaragua en mejorar la situación de salud, siendo VIH una actividad que se incorporó hace unos 8 años, en lo que fundamentalmente iniciamos apoyando los esfuerzos del Ministerio de Salud, ¿verdad?, porque la primera impresión que tenemos es de que el VIH es un tema que tiene que ver con el Ministerio de Salud o con la gente que trabaja salud. Sin embargo, ya la evidencia apunta de que no es un problema sanitario, sino que es un problema de desarrollo de las sociedades y que tiene que ver no solamente con los aspectos biomédicos, sino también con aspectos relacionados con la educación, con el tema de la discriminación, el estigma, las prácticas que tienen las poblaciones, sobre todo las prácticas sexuales. Entonces empezamos a trabajar hace unos 8 años, más o menos se invierten unos $3 millones por año, o sea, USAID es el segundo donante más importante en Nicaragua después del Fondo Mundial, y este tema de la incorporación del sector privado se vio como una necesidad precisamente cuando se pretende abordar el tema del VIH más allá de la prevención, del tratamiento médico y se ve de que hay necesidad de que haya una responsabilidad social compartida y que no solamente sea responsabilidad de un sector. Entonces empezamos hace unos 2 años, creo, a explorar el interés del sector privado nicaragüense, que dicho sea de paso, pues un sector muy beligerante y que una de las diferencias que tiene Nicaragua con relación a otros países donde USAID también ha apoyado esta incorporación del sector privado, es que en Nicaragua se está haciendo el abordaje desde la estructura del COSEP, o sea, no como ocurre en otros países, es que algunas empresas que tienen problemas o que tienen más riesgo que otras se interesan individualmente, sino que aquí el interés ha partido de sus cámaras superiores y de sus mecanismos de coordinación. Es decir, tenemos más visión empresarial en este aspecto. Desde el punto de vista del donante, en este caso de USAID, es una inversión más estratégica y de más sostenibilidad que si lo hacemos a una escala de empresas individuales, porque precisamente este es una especie de fondo semilla donde financiamos el primer año, no solamente a través del proyecto de alianza. En Nicaragua tenemos 6 proyectos o programas que abordan el VIH financiados con fondos de USAID. Estos proyectos abordan temas desde la prevención en poblaciones clave o, por ejemplo, la parte de fortalecimiento en el tratamiento, en la parte de educación universitaria y formación de recursos humanos, y en la parte de sistemas logísticos para garantizar que haya un flujo de medicamentos y de pruebas apropiados. Pero esta es nuestra, por decir así, nuestra actividad más estratégica que tenemos es esta colaboración con el COSEP, porque en el otro
el donante tiene que poner prácticamente todo el financiamiento. En nos estamos basando en las fortalezas del sector privado que movilizan recursos desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial y que crean capacidades a nivel de sus cámaras y de sus cuerpos directivos para poder en el futuro seguir ellos implementando estas actividades. Y una parte muy importante que hay que reconocer antes de que empezar este trabajo con Alianzas 2, un proyecto regional que tenemos acá que se llama PASCA, ha apoyado al COSEP para desarrollar una política, el desarrollo de políticas de prevención de VIH en los lugares de trabajo. O sea, cada una de las empresas que van a estar involucradas en estas actividades, la precondición es que desarrollan su propia política, o sea que ya el plan de prevención y de actividades educativas y de promoción es una consecuencia de esa adopción de la política gerencial que es la parte más novedosa y más rica y por eso estamos con esta calidad de socios. Ahora, doctor, los empresarios nicaragüenses están sensibilizados de este proyecto, de este programa, es nuevo. ¿Cómo pretenden ustedes que todos los empresarios, por lo menos los que están agrupados en COSEP, se apropien de este plan de prevención? Quiero comentarte que, para ser sincero y honesto, este esfuerzo que lo hemos iniciado hace aproximadamente 2 años, no fue fácil al comienzo. Definitivamente había algunos sectores de la empresa privada con un poco de temor, escepticismo, porque creía que el abordaje del VIH no solamente era desde el punto de vista preventivo de la promoción, sino también incluso cumplir con el tratamiento de la enfermedad, que esa es una responsabilidad eminentemente de las autoridades de salud, del Ministerio de Salud. Pero con el tiempo iniciamos todo un proceso a través de la conformación de la Comisión del VIH, de un proceso de sensibilización. Y efectivamente, de las 19 cámaras del COSEP, hubieron 5 que mostraron un interés especial, ¿verdad? Estamos hablando de la Cámara de Construcción, la Zona Franca, Comercio, Salud, ¿por qué no decirlo? Turismo, y además de eso, el sector de minas. Entonces, son áreas que efectivamente se sienten más sensibilizados porque sus trabajadores, los colaboradores, son casualmente aquella población que está más sujeto a riesgo de adquirir la enfermedad. A propósito de estos indicadores, leía en la nota que la epidemia concentrada, decía usted, ¿a qué le llaman ustedes epidemia concentrada? Bueno, como es un término técnico, queremos explicárselo a su teleaudiencia, ¿verdad? Porque hay muchos mitos alrededor del VIH, pero ¿qué significa exactamente? Según la definición, digamos que la da sobre todo Naciones Unidas, la epidemia concentrada es cuando el país tiene indicadores de positivos de VIH menores del 1% de la población. O sea, si ya tenemos arriba de 1% en población general, ya hablamos de epidemia generalizada, cosa que ya empieza a haber, por ejemplo, grupos importantes así en Belice, en ciertas poblaciones de Honduras. Toda Centroamérica todavía está en epidemia concentrada, algunos con un número más grande de personas afectadas. En el caso de Nicaragua, andamos alrededor ahorita de 0.07%, o sea, estamos bastante largo de ese 1% que es como el umbral. Ahora, y con relación a Centroamérica, ¿estamos bajo nosotros del resto de los países? Esa es digamos, la mayor virtud que tiene ahorita el país, tiene la seroprevalencia más baja de Centroamérica, lo cual se convierte en un enorme incentivo para la inversión productiva, porque hay países donde ya el nivel, cuando ya una población tiene arriba de 1%, el impacto que tiene en la población económicamente activa y en la productividad es muy alto, y los países empiezan a perder mano de obra calificada y empiezan a asumir altos costos de atención. Entonces la ventaja que tiene Nicaragua, y que a pesar de ser el país de prevalencia más baja, es uno de los que recibe más fondos, es precisamente para poder lograr mantener esa categoría, porque en este momento es cuando es más rentable prevenir los casos.
Si nosotros ya estuviéramos en esa escala del 1%, posiblemente una intervención costaría 100 veces más que lo que cuesta ahora hacer educación en los grupos de población. Así que podemos sentirnos hasta cierto punto, podríamos decir, un poco tranquilos en el sentido de que la epidemia es de muy baja número en Nicaragua, pero que sin embargo es cuando más esfuerzos deben de hacerse, porque es cuando todavía se puede detener y hacer retroceder. Y ese es el objetivo de que Nicaragua siga siendo atractiva para los inversionistas y que no van a tener ese problema de pérdida de la productividad por el número de casos. Sí, solo para ponerlo en contexto, acabamos de cumplir más o menos 31 años de haber considerado ya el SIDA como una epidemia a nivel mundial. Según la información de UNUSIDA, hay alrededor de 33 millones de personas que tienen la enfermedad. Más o menos 10 millones están esperando recibir tratamiento y aproximadamente un 8% de estos casos aparecen cada año, nuevos casos. Es cierto que efectivamente en Nicaragua tenemos la dicha de tener la incidencia más baja de toda Centroamérica, pero de acuerdo al estudio que hizo FUNIDE en estos años anteriores, nosotros, de acuerdo a las proyecciones, deberíamos de tener alrededor de un poco más de 6.000 casos. Según información oficial, tenemos casi 7.300 casos ya confirmados. Quiere decir que, si bien es cierto, estamos en buenas condiciones en cuanto a Centroamérica, la enfermedad va en crecimiento importante y es el momento para poder hacer prevención y que toda la sociedad se involucre a este problema que es de todos. Ok, la prevención está, o la clave está en la prevención de este mal. Permítanme ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y regresaremos después con este tema, el esfuerzo del sector privado en la lucha contra el VIH-Sida. Ya volvemos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.